porque de otra manera los procesos revolucionarios se vuelven más complejos, más difíciles. Y de hecho hay que aprender ciencias de la revolución y ciencias de la humanidad en general. Alfaro no tuvo la oportunidad de ir a universidades porque desde muchacho se dedicó a la lucha revolucionaria. Sin embargo, alentaba inmensamente el estudio y más. Hay un libro de más de 300 páginas o 400 que se llama Historia del asesinato del mariscal de Ayacucho. Se ha publicado bajo la autoría de Eloy Alfaro. ¿Por qué? ¿Acaso él escribió? Alfaro vivió 4 años el exilio en Lima y los 4 años se pasó todos los días varias horas en las bibliotecas leyendo e investigando en los archivos, y él es el que descubrió una serie de documentos que prueban que Juan José Flores y su grupo de oportunistas y aprovechadores de la independencia fueron los asesinos del mariscal de Ayacucho. Prueba, gracias a las investigaciones. El libro se publicó a nombre de Alfaro porque el que redactó, Nicolás González, dijo, sí, yo he redactado, pero he redactado bajo la indicación de Alfaro, con los archivos conseguidos por Alfaro, por tanto, el honor de este libro propiamente no me corresponde a mí, sino al general Eloy Alfaro. Eso muestra la importancia que daba Alfaro al estudio y a la historia. También hay otra serie de anécdotas. Él conseguía fondos y se lo enviaba a Juan Montalvo, que estaba desterrado en Ipiales. Le enviaba fondos a don Juan, que era muy admirado por Eloy Alfaro, y le decía, para que usted pueda sobrevivir y continúe escribiendo sus maravillosas obras sobre la libertad, sobre la democracia y más. A ese punto llegaba el aprecio de Alfaro por la literatura, por los libros, por la ciencia. Eso también nos da una pista de otra de las tareas que corresponde a la juventud, la formación política. La formación política, claro que significa la acción diaria, la acción directa, la acción social, trabajar con los montubios, con los obreros, con las mujeres, con la juventud, con los barrios, todo eso, muy bien, organizarlos y más. Pero para tener una mayor posibilidad de conducirlos acertadamente, de llevarles por buenos caminos, no equivocados, hacia sitiales cada vez más elevados de un proceso, los conductores, en este caso ustedes, los chicos, las chicas que se están iniciando en la lucha revolucionaria, están obligados a conocer más, conocer la geografía del país. Si no conocen la geografía del país, ¿cómo pueden dirigir un proceso revolucionario? Yo me precio, por ejemplo, de que conozco el Ecuador por caminado. Yo he caminado todo este país. He estado en provincias donde he ido de hacienda en hacienda, como en el caso de Loja, para escribir mis libros. He estado entre los indígenas de Cañar, los indígenas de Cotopaxi, del Chimborazo. He estado con los obreros petroleros de Ancón. He trabajado con organismos barriales por la vivienda y todo eso, en Quito, en Cuenca, en Guayaquil, en distintos lados. Conozco el país por caminado, y eso es quizá lo que me da una mayor visión de lo que es el Ecuador en su conjunto, y me permite también conocer a la gente y ser amigo de los montubios como Lucho Alvarado, de antiguos compañeros que asimismo se llaman
entre serio y broma, son terroristas de antaño, de guerrilleros de la tercera edad, como dice otro por ahí. En fin, porque conozco la geografía humana, pero no es suficiente caminarla. Hay que recurrir a los libros para saber que este país tiene recursos naturales que están ubicados en tal y cual parte de la geografía, que aquí hay cobre, que allá hay uranio en la cordillera del Cóndor, uranio en el bosque paleontológico de Puyango, que en torno de la cordillera submarina que va entre Galápagos y la costa ecuatoriana, de lado y lado de esa cordillera submarina hay grandes depósitos de minerales estratégicos como cobalto, manganeso y otros. Conocer, en fin de cuentas, las riquezas que tiene este país, que es privilegiado. Alguna vez me decía un sabio sueco que conocía bien el mundo y que era experto en agricultura, que el único país del mundo que él conocía, donde se podían dar todos los cultivos del planeta Tierra, era el Ecuador. Y me explicaba, porque el Ecuador tiene todos los climas y microclimas del mundo, y todos los pisos climáticos del planeta Tierra, que era cuestión de ubicar el sitio y ahí plantar cualquier cultivo que no se daba en el Ecuador, sino que se daba en otros lados del mundo. Pero eso hay que conocerlo, eso hay que saberlo, porque eso nos ayuda a tener fe en que podemos construir una revolución sin depender de nadie de afuera, con nuestras propias energías, con nuestras propias riquezas, con nuestros propios recursos. ¿Y eso significa qué? Capacitación política. Y no se puede hacer una revolución con ignorantes. Los ignorantes son muchas veces masas desesperadas que han vivido en la pobreza. Sí, cierto es. Y cierto es lo que dijo alguna vez Simón Bolívar, que las revoluciones solo las hacen los desesperados. Y cierto es que la Revolución Francesa fue iniciada por la toma de la Bastilla, que la hizo no un grupo de intelectuales, sino la hizo una masa desesperada de parisienses, muchos de ellos víctimas del alcoholismo, abandonados a su suerte en las calles, indigentes, muertos de hambre, ignorantes, en fin de cuentas, pero que tenían el espíritu del cambio, el espíritu de la revolución. Pero quienes condujeron el proceso de transformación, obviamente, eran gente sabia, que se había preparado durante muchas décadas en el estudio, en la formación, que conocían bien los procesos históricos y más. Por eso yo insisto permanentemente de que una organización revolucionaria, sea cualquiera que sea el signo, el nombre, sea de jóvenes, viejos, mujeres, campesinos, tiene que tener entre lo que posea como instrumentos fundamentales de organización y de lucha revolucionaria la capacitación política. Hay algunos partidos, algunos movimientos que suponen que esto es muy difícil porque hay que ponerse a leer todo el Capital de Carlos Marx o las obras completas de Lenin, que son como 50. No, no se trata de eso. Se trata de conocer los elementos fundamentales. Por ejemplo, estos aspectos de la historia. Hay un documento que casi nadie conoce ahora, la Segunda Declaración de La Habana. Y en la Segunda Declaración de La Habana se plantea al final que ha llegado la hora de la gran marcha de América Latina hacia su segunda y definitiva independencia. Y ahí está expresado un análisis perfecto que hizo Fidel, que hizo el Che Guevara, porque indudablemente
son los principales conductores ideológicos de la Revolución Cubana, ahí está plasmado el análisis más crudo y realista de lo que es el proceso político de América Latina bajo la dominación imperialista y de las oligarquías correspondientes de nuestros pueblos. Pero ustedes conocen la segunda declaración de La Habana, la conocen todos, han estudiado las tesis de Martí sobre la segunda independencia, han estudiado la Carta de Jamaica de Simón Bolívar de 1816, en donde él, en el exilio de Jamaica, en Kingston, escribe su famosa carta que hasta hoy tiene plena actualidad, y en donde se señala la necesidad de la unificación de los países meridionales, dice él, hablando de América del Sur, porque de otra manera seguirán siendo dominados por uno u otro imperio. Esos son los instrumentos ideológicos que deben servir de base, no los únicos, los señalo como ejemplos, que deben servir de base para la formación de un conjunto de líderes, hombres y mujeres, hoy muchachos de 18 años, de 20 años, o algo así, para que tengan una capacidad de conducción, la valentía, el valor, el desprendimiento personal, el arrojo individual, el sentido de fraternidad, de respeto al compañero, a la compañera, todo eso es fundamental. Pero tiene también uno que destacarse porque posee un poco más de luces quizás, ve un poco más lejos, y para tener un poco más de visión futurista hay que tener cultivo de la mente, no solamente cultivo del corazón, de los sentimientos. Esto es fundamental. Y esas son lecciones que uno los aprende del viejo luchador. ¿Qué más puedo yo decirles? No voy a hablarles del libro porque el libro está aquí para que cada uno de ustedes se lo lleve y lo regale a las compañeras, a las compañeras. Lo que yo puedo agregar simplemente, es un sentimiento personal que me ha invadido hoy día, como cada vez que estoy en contacto con la juventud. Y es la seguridad de que la lucha que hemos sostenido desde hace años, quienes no tenemos ya las fuerzas de antaño, no ha sido inútil, porque hay una juventud inteligente. Cuando le oigo las expresiones de las compañeras, de los compañeros jóvenes de aquí, la claridad con que enfocan la situación del país, de América, del mundo, la seguridad con que miran el futuro, entonces uno dice, vaya, como se acostumbra a decir, ya puedo morir tranquilo. Porque en definitiva se advierte que está en marcha una nueva generación. Está en marcha la generación de los conductores del proceso revolucionario. No quiero con esto menospreciar ninguna figura de las que actualmente conducen el país,